capítulo 3, y antes de entrar a este estudio que continuamos dando, recordemos que cuando las puertas se abren, también se multiplican los adversarios, ¿verdad? ¿Están conscientes de eso? Así como hay gente que nos hablan, hay gente que los sabemos bien gordos, pero bien gordos. Y esto pues es imposible, ¿verdad?, de poder solucionar. Yo les decía antes de un estudio a muchas hermanas, un predicador siempre tiene que recordar que alguien va a herir, a alguien tarde o temprano. A alguien se va a sentir mal, a alguien va a ser lastimado, pero no podemos tratar de complacer a todos. Tenemos que seguir adelante con nuestra misión, predicando la verdad, teniendo una conciencia limpia, un corazón limpio, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos, y dejarle todos nuestros enemigos a Dios. Como el pasaje que leía la hermana Blanquita, los impíos hablan cosas duras contra los justos, pero Dios levantará banderas contra ellos. Así que pues, va a ser muy difícil que un predicador le caiga bien a todo el mundo, es muy difícil. Siempre hay muchas personas, creo que la mayoría, a las cuales les caemos muy mal. Si a Cristo lo crucificaron, ¿qué no nos harán a nosotros? En Romanos capítulo 3, vimos del 1 al 10, la clase pasada, y estudiamos en los primeros 8 versículos la defensa de los judíos. Los judíos se defienden inmediatamente, le dicen a Pablo, si nosotros hemos caído de la gracia de Dios, si nosotros hemos sido hechos a un lado, entonces ¿en dónde están todas las promesas de Dios? Pablo les contesta esas preguntas del 1 al 8 y les dice que realmente Dios no los ha abandonado, que fueron hechos a un lado por su incredulidad, pero que las promesas de Dios se seguirían cumpliendo porque el Mesías vino y porque seguían las promesas cumpliéndose en el pueblo judío también. Ahora en el versículo 9, pregunta Pablo entonces que si los religiosos o las personas que conocemos realmente a Cristo somos mejor que ellos. Y Pablo dice que de ninguna manera, porque la Biblia nos dice que religiosos y no religiosos, blancos y negros, pobres y ricos, estamos ¿bajo qué? Bajo pecado, bajo el control y el dominio del pecado. Y ahora en el capítulo 3 del 10 en adelante, encontramos el diagnóstico de Dios, como médico, como juez y como historiador. Vimos en primer lugar en el versículo 10 que Dios diagnostica algo terrible. Una vez llegó una persona a un doctor y esta persona estaba totalmente en buen estado de salud. Y pues no tenía nada por afuera, tenía buen color bonito la piel, en fin, estaba la persona saludable de afuera para adentro. El doctor le dice, señor Pérez, aquí están los rayos X, tiene usted cáncer en los huesos. El señor Pérez se enoja con el doctor y le dice, esto es imposible, yo estoy bien, yo estoy saludable, tiene que haber una equivocación. El doctor le vuelve a insistir, señor Pérez, los rayos X no mienten, tiene usted cáncer internamente. Cuando nosotros nos vemos en nuestra perspectiva, llegamos con Dios y le decimos, oye Dios, yo tengo una religión, yo soy protestante, soy católico, soy evangélico, etcétera, etcétera, te sirve, creo que tengo ganado el cielo. Pero al ir a tus rayos X, el diagnóstico es el siguiente, no existe ni aún uno solo. No hay absolutamente nadie que haga lo bueno, no hay nadie, en otras palabras, que esté sano delante de Dios. A ver si simplemente vamos a seguir nosotros aquí en la Biblia y vamos a encontrar ahora la segunda acusación de Dios contra nosotros. La segunda acusación de Dios contra nosotros se encuentra en el versículo 11. Y dice la Biblia, aparte de que no hay nadie justo, no hay quien entienda, ni tampoco quien busque a Dios. Dios nos dice a todos nosotros que no hay nadie en el mundo entero que comprenda sus caminos. Me acuerdo que fuimos con una parienta nuestra a ver a la película El Rey David hace como 4 días, y saliendo de ver El Rey David salió muy enojada. Y dice, ¿cómo es eso de que Dios manda matar? ¿Cómo es eso que el profeta Samuel llega y le clava la espada al rey Amalek porque Jehová lo mandó? O sea, los caminos de Dios son bien difíciles de entender por la gente que no es cristiana, y tenía toda la razón. Y me dice, esto para mí es locura, no lo comprendo, es que un Dios mande matar a alguien.
Yo le contesté y le dije a esta persona, fíjate que hay un hombre que en la Biblia que hace 2000 años pensaba como tú. ¿De veras? Me dijo, dije, sí. Dijo, ¿quién fue? Y le dije, el apóstol Pablo. Y me dice, ¿qué dice Pablo? Y le dije, el apóstol Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces tiene toda la razón, la gente que no conoce a la Biblia ni a Dios, las cosas que Dios hace les parece locura porque son locura a sus ojos. Entonces la Biblia nos acusa y nos dice, no hay nadie quien entienda. Ahora ven ustedes aquí mismo en la Biblia, en 1 Corintios 2:14, ¿por qué las cosas de Dios y que Dios manda matar a los judíos en el Antiguo Testamento y que Dios conoce quién se va a salvar y quién no se va a condenar, etcétera, etcétera? Vamos a ver por qué la gente sin el Espíritu Santo comienza a juzgar a Dios de loco. Y por consecuencia, nosotros también somos más locos que el Dios que nos creó. Y nos llaman fanáticos, locos, exagerados, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver por qué piensan de esta manera. Y dice así 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no recibe o percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué dice? Son locura absolutamente. Y no las puede, ¿qué cosa? Entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, todas las cosas de Dios, cuando ve una persona sin el Espíritu Santo de este libro, y comienza a ver el Antiguo Testamento, y comienza... Entonces, nosotros vemos aquí en Corintios 2:14 que el hombre natural es la persona que no tiene el Espíritu Santo. La Biblia le llama natural, o sea, así nació naturalmente. Entonces, es crimen. No es asesinato. A Dios nos prohíbe a nosotros quitarle la vida a alguien porque nosotros no tenemos el derecho sobre nadie, porque no es criaturas nuestras. Pero si Dios tiene el poder y la soberanía de crear a alguien, Él tiene el derecho también de llevarse a esa persona que Él creó a la hora que Él quiera, cuando Él quiera, sin preguntarle a nadie, al cielo, y utilizando un camión, un tractor, la espada de un ejército, o una peste o una enfermedad. A Él nadie le puede preguntar. Y cuando Dios dice, vamos para arriba, no es asesinato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ven los términos que la gente o la mente secular usa. ¿Cómo es que Dios manda matar? Momentito, en primer lugar, cuando Dios le quita la vida a alguien, no es asesinato, ni tampoco es un crimen. Simplemente le está diciendo, vámonos a casa. Y el medio que él usa puede ser diferente, pero Dios tiene el derecho sobre cualquier criatura de llevársela al cielo o llevársela al infierno utilizando un ejército, o utilizando un ladrón, o utilizando un asesino. Cuando Dios le dice al pueblo judío, maten a Amalek y a todos los amalecitas, Dios tenía un propósito. Número uno, el propósito de Dios es que esa raza y esa tribu estaba contaminando a los judíos. Era como una plaga que tenía que ser extirpada hasta el fondo. Pero también a los niños Dios les hizo un favor para que no crecieran con padres idólatras y padres degenerados. ¿Se dan cuenta? Cuando comenzamos a penetrar y Dios nos comienza a explicar lo que Él hace en su palabra, entonces quedamos como, oh Padre, perdóname porque hablaba lo que no entendía. Eso es lo que deberías hacer. Mejor cállate tu boquita. Entonces la Biblia nos acusa y nos dice, no hay quien me entienda, y Dios tiene toda la razón. Ahora, ¿qué significa? Vamos a Mateo. ¿Qué significa que las personas no entienden las cosas de la Biblia? Si no te conviertes, mi hermano, no vengas a la palabra de Dios, o amigo que me escuchas, porque todo lo que encuentres en la Biblia te va a hacer contradicción, te va a hacer locura, te va a ser imposible de asimilar en tu razonamiento. Vamos a ver por qué, dice Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni, ¿qué dices? Ni entienden tampoco, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vamos a ver por qué no entienden ni por qué oye la gente. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
Cristo llega al mundo y comienza a decirles a todos los discípulos que le rodean: vénganse para acá ustedes, les voy a decir lo que quiero decir. Y toda la gente de alrededor se quedó así. Y le preguntan a los discípulos: oye Señor, pero ¿por qué todos quedan así? ¿Por qué mi abuelita se queda así? ¿Y por qué mis hijos están lejos? ¿Y por qué ellos no entienden lo que nosotros estamos comenzando a entender? Y Cristo les contesta y les dice: porque no quieren entender. Entonces Cristo, Él sabía los corazones de los hombres, Él sabía quién quería oír y quién realmente quería seguirlo. Entonces Cristo, a los que le querían seguir, les revelaba lo que Él quería decirles. Y por eso escogió las parábolas. Las parábolas son enseñanzas espirituales ilustradas por medio de ejemplos o ilustraciones terrenales. Cristo ilustra la resurrección con una semilla de trigo. Una semilla de trigo tiene una vida latente, un frijol, por ejemplo. El frijol le puede tener 20 años en mi mano y en 20 años, si no cae a la tierra, el frijol no sirve para nada. Hasta que el frijol caiga a la tierra, el contacto con la tierra lo rompa y salga la raíz y la vida que está dentro del frijol en mi mano no sirve para nada. Cristo dijo: cualquiera que tenga una vida como la del frijol en su mano, la está desperdiciando, porque la vida dentro espiritual está latente. Hasta que la persona no muera a sí misma, la vida verdadera espiritual no va a surgir dentro de tu corazón. Entonces Cristo utiliza las parábolas a propósito porque la gente no quería entender y a propósito les hace más difícil el entender para que no lo comiencen a perseguir y a burlarse. Pero sin embargo, esto fue exactamente lo que la gente hizo. Como yo les digo a muchas personas que van a la estudio Apocalipsis el lunes: oigan, hermanitos, no les den esas cintas de Apocalipsis a alguien que es increíble porque le ponen a girar a 100 kilómetros por hora. Les dan una empachada como ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque oye que la ramera y que el sistema y que el religioso y se quedan así. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque necesitan al Espíritu Santo para comprender y entender las cosas que pertenecen a la palabra de Dios. Yo me cintas de los desayunos que son especiales para los inconversos, pero les dan Apocalipsis y les dan una empachada que los dejan con diarrea durante 8 días. Tenemos que entender con quiénes estamos tratando. Vean ahí mismo en Mateo capítulo 13 ahora, el versículo 23. Ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 23. Y dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué cosa? Por fin, comienza a entender la palabra. Y vean ustedes cuál es la señal de que estás entendiendo. Da fruto. ¿Cuál es el fruto de que un joven está entendiendo la palabra de Dios? La obediencia a sus padres. ¿Cuál es la manifestación de un esposo que está comprendiendo la palabra de Dios? El amor a su esposa y a sus hijos. ¿Cuál es el fruto de una mujer que está entendiendo la palabra de Dios? Su sucesión a su esposo. Mientras no haya fruto en tu vida, no estás entendiendo la palabra de Dios. Y acaba diciendo Cristo: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, solamente aquellas personas que tienen abierto el entendimiento son las personas que se han convertido y que dan fruto. Ven ustedes ahora también Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8. En esta segunda acusación de Dios contra nosotros, nos dice: no hay quien entienda. Y estamos entendiendo por qué las personas sin Cristo no pueden comprender la Biblia. Colosenses 2:8. Y el Espíritu Santo nos advierte a los que ya entendemos, o comenzamos a entender. Miren, nos dice el Espíritu Santo: pónganse abusados, pónganse listos, los que ya entendieron. Pónganse listos y abusados que nadie los engañe por medio de qué cosa. Fíjense lo primero que nos advierte el Espíritu Santo. El mundo tiene su forma de pensar y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. El que es de la tierra es terrenal, el que es del cielo es celestial. El mundo tiene su corriente filosófica y el mundo, a través de su corriente filosófica, quiere penetrar en la iglesia, me quiere influir a mí, me quiere impresionar a mí a que yo piense como ellos. Ahora, ¿quién va a ganar? Jóvenes que me están escuchando, todos los jóvenes en esta iglesia y en cualquier iglesia del mundo están sujetos a dos presiones.
presiones intelectuales en tu escuela. No hay Dios, no es cierto, no es la Biblia la palabra de Dios. Dios no existe, son mentiras, hay contradicciones. Dale, y dale, y dale, y dale, y te clavan clavos en el ataúd espiritual para que llegues a explotar y llegue realmente subas a la presión y digas, sí es cierto, no hay Dios. ¿Tienes amigos de esa clase? ¿Tienen amigos ustedes casados también de esa clase como vecinos? Que los están martillando y martillando y martillando bajo expresiones. Ahora, aparte de la presión intelectual que todos tenemos la presión también moral. Acuérdense ustedes de esa famosa novela que hace mucho tiempo salió, Crimen y Castigo. En esa novela se encuentra la familia de una familia rusa y comienza una muchacha a decirle a su hermano, fíjate que tengo un complejo de culpa porque soy una prostituta y me he entregado a varios hombres. Y le contesta el hermano y le dice, mira Rusia, le dice el hermano Papalosco, mira Rusia, quiero decirte que el pecado no existe Dios, no tienes por qué tener culpa. Sí que me tienes esa ideas en la cabeza. Y ella, sí es cierto, aunque yo no sé que nadie me ha dicho nada, algo siento en mi corazón que es pecado y que no lo voy a seguir haciendo. Y el hermano durante 10 años le comienza a clavar los últimos clavos en el ataúd de Rusia para que ella pueda condenarse en el infierno. Era un hombre, un muchacho de 20 años que ni siquiera sabía el mismo la clase de filosofía que estaba manifestando a su propia hermana. ¿Eres tú alguien que está aceptando que la gente te diga, no es malo ir a las discotecas, no es malo tomar, no es malo el pecado, no es malo andar con incrédulos, y la presión llega el momento en que tú ves y te entregas y dices realmente, soy un fanático, un exagerado, no tengo por qué ser tan exagerado en mi vida, realmente tengo que ser como los demás. Has perdido la batalla de tu alma. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando el presidente Reagan bajó del escalinata del avión para dirigirse a la Casa Blanca, se acercó un reportero y dio este ejemplo para ilustrarle lo que es el mundo. Y el reportero dijo, señor Reagan, ¿usted está de acuerdo en que los homosexuales deban tener derechos? Y el presidente Reagan condenó, el reportero le dijo, mire señor, los homosexuales son una abominación, es algo horrible. Y entonces el reportero le dijo al presidente Reagan, pero ellos no piensan como usted. Eso es lo que usted piensa, pero para ellos a esa abominación no ser homosexual. Entonces Reagan les contestó y le dijo, a mí no me importa lo que piensen ellos, para mí es una abominación. Y entonces el reportero le contestó y le dijo, pues a ellos tampoco les importa lo que usted piensa. Y entonces Reagan se enoja y se le dice al reportero, mire usted, la Biblia dice que es abominación a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? El mundo secular viene con nosotros y nos dicen, eso es verdad de ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes piensan, pero nosotros pensamos de esta manera. Pues no es ni lo que yo piense, ni lo que tú pienses, sino lo que dice la palabra de Dios. Citas al Espíritu Santo para que Él te abra el entendimiento y comiences a conocer algo que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora veamos a continuación en el versículo 11, Romanos 3:11, la tercera acusación. Romanos 3:11. No solamente no hay nadie justo delante de Dios, no solamente no hay quien entienda a Dios, sino que aparte, dice la Biblia, no hay tampoco nadie que busque a Dios. Ahí chocas inmediatamente. ¿Cómo? Ahora un momentito, ¿cómo está eso de que? Pero si yo siempre pido a Dios. Yo siempre, por eso hermano, estoy ahorita con los gurús. ¿Por qué? ¿Por qué estás con los gurús? Estás buscando otra cosa. Lo que te han enseñado ellos, la divina, el llegar a ser Dios por sí mismo. Entonces, si es fiel, no es cierto que la Biblia diga eso, yo sí he estado buscando a Dios. Vamos a ver qué significa esto de que no hay quien busque a Dios. Miren ustedes. La búsqueda del hombre hacia Dios, quiero que lo recuerden siempre. La búsqueda del hombre hacia Dios es el camino de las religiones y las filosofías. Cualquier medio que el hombre use para tratar de buscar a Dios, o cualquiera que te diga estoy buscando a Dios, está empleando dos caminos. Está empleando o religiones o filosofías. Los Beatles, cuando se fueron a la India, dijeron al subir el avión en Liverpool, vamos en la búsqueda de Dios.
Pero ven ustedes cómo la búsqueda de Dios era a través de qué. ¿Perdón? A través de un gurú, a través de drogas. Los que se drogan también dicen que estamos buscando a Dios en donde, en las drogas. Entonces, cuando la Biblia dice no hay quien busque a Dios, se refiere a que no hay nadie que quiera llegar al Padre a través de la cruz del Calvario. Cristo dijo nadie va al Padre si no es por mí. Entonces cuando dicen, no, Cristo, claro que sí, yo siempre estuve en Cristo, y vamos con Cristo. Señor Jesús, ¿verdad que tú siempre has estado conmigo? Y nos contesta Jesús y nos dice, ¿de veras? El que me ama, guarda mis mandamientos. Pues yo no se trata de guardar, y entonces ¿por qué sigues con tus ídolos? Pero yo quiero seguirme, y entonces ¿por qué sigues haciendo lo que estás haciendo? No puede haber una entrega si no hay obediencia. Se dan cuenta que no estás buscando a Cristo, y si lo estás buscando, escucha esas palabras, lo estás buscando a tu manera. Lo estás buscando bajo tus propios conceptos y bajo tus propios términos filosóficos, pero si tú no te sujetas a la forma como Dios quiere que tú le busques, nunca podrás encontrar la verdad, porque Dios ha establecido que el hombre lo encuentre a través de la cruz del Calvario. Dice Proverbios 14:12. Hay caminos que parecen derechos. Parece que ese camino te va a llevar a Dios, pero su fin es camino de muerte. El camino de las religiones, el camino de las filosofías, el camino de las drogas, el camino de los gurús, son caminos que conducen al infierno. Ningún camino de ellos te puede llevar a encontrar a Dios. Ahora nosotros vamos a encontrar también que cuando nosotros vemos la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, el cristianismo se diferencia de todas las religiones en este punto precisamente. Vean Génesis capítulo 3, versículo 9. Y vamos a encontrar aquí en este versículo que cuando el hombre cae en el pecado, no es verdad que el hombre busque a Dios. El hombre se esconde de Dios. ¿Y quién toma la iniciativa? Génesis 3:9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién está tomando la iniciativa entonces? Entonces el cristianismo es Dios buscándonos. Las religiones es el hombre buscando a Dios. A ver, apunten eso por favor. Las religiones es el hombre buscando a Dios a través de sus obras y sacrificios. El cristianismo es Dios buscándonos a nosotros. El diablo está detrás de ese aparato. Enrique, déjame decirte esta mañana. Entonces nosotros encontramos que Cristo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué? A buscarnos y a sacarte de tu religión. A eso vino Cristo. Me dijo mi hermano el otro día, le doy gracias a Dios, porque me vino y me encontró y me salvó de mis pecados y de mi religión. Entonces cuando Cristo te encuentra, te saca de los gurús, te saca de la religión, te saca de la metafísica, te saca de la dianética, te saca el control mental, porque si realmente te encontró, Cristo no te deja ahí. Nadie puede decir, yo voy a la iglesia cristiana el domingo y a la dianética el miércoles. Eso no es verdad, no puede ser cierto. Porque si realmente tú te has convertido, lo primero que dejas es la antigua filosofía o el sistema equivocado en el que tú creías que podías encontrar a Jesucristo. Entonces Cristo nos encuentra y nos saca de nuestras filosofías, de nuestras religiones y de nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan la señora que les platiqué en Cuautla? Una señora que me dijo, llegué a una hermana y me dijo, Armando, ¿qué crees? Mi mamá se quiere convertir y quiere recibir a Cristo. Y dije, caray, qué cosa más bonita y más emocionante que tu mamá quiera recibir a Cristo. Y a la salida del estudio, me dice la hermana, quiero recibir a Cristo. Y yo le hubiera dicho, ¿verdad? Sí quiero recibir a Cristo, y ella hubiera levantado la mano. Pero le dije, ¿usted ya sabe cuáles son las condiciones? Ah, claro, creer en Él. Y dije, no solamente creer en Él, sino también renunciar al pasado y a las prácticas ocultas. ¿Cómo que? Sí, usted no puede seguir siendo bruja y seguir siendo cristiana. Ella era bruja. ¿Sabe lo que ella quería? Agarrar a Cristo y ponerlo ahí en su buró, junto con Buda, con el panzoncito ese, junto con Mahoma, junto con la dianética, junto con el control mental, y aparte Cristo. No le gustaba en lo más mínimo tener un Dios más en su recámara.
Pero dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. 1 Timoteo 2, porque no hay más que un solo mediador entre Dios y nosotros. Y dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú eres profesante de seguir a Cristo, no puedes seguir en los ídolos, en el ocultismo, en la dianética, en el yoga, en las filosofías orientales, porque no puedes servir a los amos. No es verdad que hayas creído que Él es el único nombre. Quieres a Cristo y quieres 5 dioses más junto contigo. Y la Biblia dice, no puedes servir a 2 señores. Vean nosotros en cuarto lugar, que dice el versículo 10 en Romanos, todos se desviaron. En Isaías 53:6 encontramos que dice, todos nos desviamos como las ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Dice Cristo, cuando yo vine a la tierra, unos estaban con la religión, otros estaban con la metafísica, otros con Barrabás, otros con Julio Tadeo, otros con San Cristóbal, otros con el niño de Atoche, otros... Todo el mundo traía su rollo, unos con los mormones, otros con la dianética, otros con los testigos de Jehová, otros con los católicos, otros con los protestantes, y todos creían, todos vamos al mismo Dios, y Cristo dice, vengo a perdonarles sus pecados y a sacarlos de los testigos de Jehová, de los mormones, de los protestantes, de los católicos, de la dianética, de la metafísica, a sacarlos de un sistema y poder colocarlos en mi cuerpo para que sean parte de mi cuerpo y de mis huesos y de mi carne, y entiendan que el cristianismo no es una religión. Todos nos desviamos. En 1 Pedro dice, porque ahora que habíamos estado apartados, hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cuando Cristo me encontró a mí hace 12 años, yo estaba perdido en las filosofías. Otros estaban perdidos en el alcohol. Otros decían, soy católico, pero se ponían una borrachera cada 8 días, pero eran católicos. Otros iban a la iglesia protestante y decían, yo siempre desde niño fui a la iglesia protestante, pero nunca en su vida dieron fruto. Todos se desviaron, todos, cada quien con su rollo, cada quien con su filosofía, y todos diciéndonos, eso es lo que tú piensas, eso es lo que yo pienso, eso es lo que él piensa, eso es lo que ella piensa. Los homosexuales, las lesbianas, los borrachos, los filósofos, los religiosos, cada quien, como dice como dice el dicho mexicano, cada quien con su rollo. Pero cuando viene Cristo y nos paramos y les decimos a todos están mal, no soy yo ni tú, sino es Cristo, la gente está dispuesta a perseguirnos, porque el cristianismo es exclusivo. El cristianismo es exclusivo, el cristianismo es radical, el cristianismo es esto o no eres. Y por eso somos exagerados, por eso somos fanáticos, porque Cristo fue radical y fue fanático. Cristo dice, si no lo quieres de nuevo, no puedes, es imposible entrar al reino de Dios. En ese momento los fariseos le dijeron, eres un exagerado, estás tratando de ser buenos, tratando de hacer esto, y Cristo vino a traer el machete. He venido a dividir la luz de las tinieblas. Si eres cristiano, tu vida cambia, das fruto, eres radical, eres fanático, y la llama de mi espíritu arde en tu corazón de tal manera que comienzas a causar y a desatar persecución detrás de tu vida. Y la pregunta de esta mañana es, ¿estás siendo perseguido? No, mi hermano, es que mi familia me lo he querido llevar muy tranquila, no quiero pleitos con mi mamacita, no quiero pleitos con mi suegra, no quiero pleitos con mi prima, no quiero que haya problemas por la causa de Cristo. ¿No estás dispuesto en tu vida a causar división en tu familia? No eres digno de seguir a Jesucristo. Porque no he venido a traer paz, he venido a traer tristeza. Es toda a dividir al hombre contra su suegra, a la suegra contra la señora, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermanos, lo habéis comprendido. Lo habéis comprendido que no podemos tratar de agradarnos, tenemos que hacer que nos persigan, y que nos calumnien, y que nos griten, y que nos digan de cosas si no hemos sido fieles a nuestro mensaje. En cuarto lugar, dice la Biblia también no solamente no existe, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, sino que dice en quinto lugar, el versículo 12, todos aparte se hicieron inútiles. ¿Saben ustedes cuál es el concepto filosófico del ser humano, psicológicamente y psiquiátricamente? Pregúntale a cualquier persona que no sea cristiana, doctora en filosofía, psicóloga, lo que quieras, y siempre te dirán, hay algo de bueno en el hombre.
no es tan malo como parece. Realmente hay más bien que el mal en el hombre. Todos se lo van a decir. Y la Biblia nos dice, esta palabra inútil en el griego significa podrido. Podrido. Podría traducirse, todos nos echamos a perder. Cuando vino Cristo, lo único que encontró, ¿qué cosa fue? Mango con un gusanito, y bueno, dijo Cristo nomás el gusanito, y ya le remiende la cascarita, y el mango está bueno para comer. La Biblia dice que cuando Cristo vino, la humanidad entera estaba echada a perder. No había en la fruta algo, un centímetro bueno delante de Dios. Sin Cristo tu vida en esta mañana está podrida, es inútil totalmente. Y los tratos que te quieras cubrir de religión son como abominación delante de Dios. En el versículo 12, la sexta acusación dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Saben lo que es bueno para nosotros? Lo que es bueno para nosotros es la filosofía de México. No te metas con nadie, ni que tampoco se metan con nadie. Respétanos y respétame, chiquita. Y en eso tenemos la ley del buen samaritano. Mire, señora, yo no me meto con nadie, no quiero que usted se meta conmigo. Señora, vamos a decirle nosotros. No entiende que no, la ley de la filosofía no es no meterse con nadie, ni usted tampoco meterse con nadie. Entonces, dice, no hay quien haga lo bueno. Para nosotros lo bueno es dar dulces, ir a la iglesia, dar diezmos, ir con las mojitas, ir a buscar los presos. Eso para nosotros es bueno. La Biblia dice, si haces todo eso y no tienes mi espíritu delante de mí, no es nada absolutamente más que tratos inmundos. No hay, dice la Biblia, nadie que haga lo bueno. Ahora, ¿saben ustedes por qué la Biblia nos dice que las cosas buenas que parecen buenas y altruistas a los ojos de Dios son malas? Les voy a decir por qué. Porque no provienen de un corazón regenerado. Número uno, sino de una naturaleza caída, egoísta y convenenciera. Todas las cosas buenas que hiciste antes de que tú fueras cristiano tenían una raíz. Tu egoísmo, tu conveniencia o tu propio orgullo. Yo me acuerdo cuando una persona me dijo, yo quiero dar ahorita una ofrenda a Vida Nueva para México. ¿De cuánto la ofrenda, señor? Pues 5 millones de pesos. Y yo sabía que esa persona no era cristiana. Y dije, solamente quiero decirle, antes de que usted dé la ofrenda, que esta ofrenda no le va a colocar a usted en una posición mejor delante de Dios. Dice, oye, pero si les voy a ayudar a ustedes para que prediquen el Evangelio y para que tú puedas comprar algo y puedan hacer una cosa más buena, que compren coche, necesitan productores, necesitan miles de cosas. Dije, está muy bien, denme la ofrenda, pero quiero repetirle que esta ofrenda no va a salvar a su alma. Se enojó tanto que no me la dio. Yo tenía mi conciencia limpia, porque hubiera dicho, sí, estoy seguro que esto le va a ayudar un chorro. Mire, usted cree que esto le va a dar 3 pasitos aquí al reino de Dios. Y le va a sacar un pasito, otros 5 milloncitos más y está usted dentro. Hermanos, los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos son vistos por un Dios que dice, yo escudriño tu corazón. Y tus motivos para mí es más importante. ¿Por qué fuiste a cuidar a un enfermo al hospital que realmente el hecho de haberlo cuidado? Lo fuiste a cuidar en mi nombre, o lo fuiste a cuidar porque te gusta cuidar enfermos en los hospitales. Yo conozco gente que le encanta vivir en los hospitales visitando enfermos. Les encanta. Les encanta ir a los funerales y a los velorios. Les encanta. Disfrutan estar en un hospital. Y por eso hoy día, ¿verdad? Para esa persona que ya entró al cielo. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual le gusta ir al hospital? Realmente lo hace porque tiene amor por esa persona y es una persona con espíritu de sacrificio, o porque en su corazón le encanta la cama gratis, por ejemplo. Simplemente hay personas que dicen les encanta ir a la cárcel a ver a los presos. No por ayudarlos, sino porque les gusta, así como les gusta montar a caballo, les gusta también ir a los velorios. ¿Se dan cuenta? El motivo por el cual hacemos lo que hacemos es lo que Dios dice delante de él. Nadie tiene sin Cristo buenos motivos para hacer absolutamente nada delante de mis ojos. En séptimo lugar, dice el versículo 13, la séptima acusación, sepulcro abierto su garganta. ¿Saben ustedes que cuando un doctor examina a alguien, lo primero que me dice es, abre tu boca y saca la lengua? ¿Saben por qué? Porque la garganta y la lengua revelan nuestro estado de salud. ¿No lo sabían?
Entonces, yo llego a un doctor y este doctor, no, yo estoy bien. Y me dice el doctor, abre la boca, y me dice el doctor, Armando, veo putridez, hueles a caño abierto, es un olor nauseabundo, hay muerte, decadencia, lo que estoy bebiendo. Digo, pero no, doctor, mire, mi boca está pintada con Gillette Chanel, por afuera está muy bonita, pero cuando abro la boca y me asomo adentro, veo muerte, decadencia y putridez moral y espiritual. El diagnóstico como médico de Dios para nosotros es que tú puedes tener la foto del Papa aquí junto a tu saco, puedes tener aquí la foto de Armando Alducin también en tu saco del lado derecho, puedes tener el sacerdote aquí en tu bolsa, puedes tener un santito en tu casa, puedes ir a la iglesia, puedes estar retratado en tu casa con el obispo de Teteltepec, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que Dios ve por afuera, todo el mundo dice esa persona se va al cielo, es buena. Pero Dios te dice en esta mañana, lo único que veo es muerte espiritual en tu corazón. Sepulcro abierto es su garganta. Dice la Biblia también en este pasaje que así como el sepulcro por afuera está decorado y le ponen al sepulcro, le ponen ahí hasta Rambo retratado y la foto de quién sabe qué tantas cosas, hasta He-Man está en el sepulcro y rechitas y por afuera está precioso y abres el sepulcro y te encuentras gusanos, putridez y decadencia y muerte dentro de ese sepulcro. Así dice la Biblia que estamos los seres humanos sin Cristo. Ahora dice en octavo lugar, con su lengua engañan. Aquí el tiempo del verbo indica una acción continua y habitual. O sea, Cristo dice y el Espíritu Santo, la raza humana por norma miente y engaña al hablar. La tendencia natural del ser humano es la mentira y el engaño. ¿Se acuerdan de Juan 8:44? Vosotros de vuestro padre el diablo hijos sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido dos cosas. Una, homicida, dos, mentiroso y padre de mentira. Cuando una persona no cristiana es tu socia en tu trabajo, dice la Biblia que su tendencia en su corazón es en primer lugar decir que vamos a ser socios, sí, yo sé que soy cristiano, te voy a respetar y vamos a hacer una buena compañía, no hay ningún problema, pero la Biblia dice que en su corazón hay engaño, hay conveniencia, hay egoísmo y la mayor parte de las veces se va a mentir. Entonces cuando tú haces una alianza o una sociedad con alguien que no es cristiano, estás haciendo una sociedad con un muerto y con alguien que te va a mentir para quitarte el fruto de tu trabajo. Yo reconozco tu labor, Señor, dice reconociendo la labor en esa compañía, etcétera, etcétera, bla, 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 y la reconozco porque le hago a la compañía 18 horas diarias de mi trabajo. Por eso, pero cuando yo me enfermo, y cuando yo le pido a la compañía tiempo eso, y cuando digo, la ley dice que si yo trabajo 8 horas, y trabajo 9 horas, me tienes que partir extra, entonces no te reconocen. ¿O sí? Entonces, ¿por qué te reconocen? Porque están exprimiendo y sacando tu salud y jugo para poder decirte que doy un premio, pero ese premio es deuda porque te lo has ganado. Pero que te lo reconozcan por tu trabajo. Dice la Biblia que no hay nadie más que engaño para hacerte trabajar en la forma como están haciendo trabajar. Vemos en el octavo lugar que dice la Biblia, el noveno lugar, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Aquí se refiere a la cobra egipcia. La cobra egipcia tiene una bolsa de veneno aquí abajo de la boca. La cobra egipcia levanta la boca, abre la boca y hay dos colmillos superiores que cuando muerde a la víctima encaja los colmillos e inyecta de la bolsa el veneno a la víctima y la mata en menos de 3 minutos. Dice la Biblia que la gente de la misma manera, en cuanto abre la boca, la gente tiene escondida una bolsa de veneno y lo primero que la gente hace al abrir la boca es inyectar veneno para poder herir mortalmente a sus semejantes. La gente abre la boca y hiere la reputación de su hermano, de su hermana, de su vecina o de su pastor. ¿Se habían puesto a pensar eso ustedes? Que cuando tú dices algo que no es cierto, estás hiriendo la reputación de alguien. Y no hay cosa más abominable delante de Dios, dicen Proverbios. Dios abomina la boca mentirosa y la que siembra codicia entre los hermanos.
Cuando alguien oigas que viene y te dice, en cuanto a una persona, y está hiriendo la reputación de esa persona, frénala. Y en ese momento, investígalo, antes de llegar a una solución. Pero es bien fácil, porque la Biblia dice que los mismos cristianos están siendo curados de tanto veneno que teníamos antes de conocer al Salvador. Qué triste es en la iglesia haya personas que abren la boca para inyectar veneno y herir la reputación de los hijos de Dios. Vemos en 10º lugar, que dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Quieres probarlo? Ve en la calle y agarra a un cuate y dile así, échese para allá. Y en ese momento te das cuenta que tumbaste un avispero. Van a salir 100 groserías por minuto de su boca. 100 groserías por minuto. Ciérratele a alguien en el periférico y no te va a decir, Dios lo bendiga. Empuja a alguien, pica a alguien, insulta a alguien, hable algo a alguien y vas a probar que la Biblia tiene razón. La boca del hombre es increíble cómo se maldicen los hombres unos a otros. Hijo de tal por cual que dicen, tu mamá es esto, tu cuñada, y tu hermana, y tu prima, y toda tu casa. Hable algo a alguien, y vas a ver que la Biblia diagnostica lo correcto. Amargura y maldición hay en la boca. Una prueba muy grande de que has crecido en Cristo es que se te cierra en el periférico. Una prueba muy grande es de que alguien de repente te sube por detrás y tú te quedas también. En ese momento, ¿cómo estás reaccionando? Eso fue mi prueba cuando yo tenía 7 meses de cristiano. Había algo que me molestaba. Llegar a un estacionamiento y echarme así en reversa, y mientras me estaba echando en reversa, que llegara alguien y se me metiera así. Todo me molestaba eso. Me bajaba, me enrollaba las mangas de la camisa, me apretaba el cinturón y estaba listo, ¿verdad? Ahí era bronca segura. Bronca segura, y si no, hasta por afuera el coche los sacaba y los golpeaba y los pateaba, los sangraba y me iba contento y orgulloso de que soy primo de Rambo. Tenía 7 meses de cristiano, llevo en Acapulco y me hacen eso. Y en ese momento solamente le dije, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico por favor. Y agarré, le pagué el coche y me comencé a subir las mangas, pero ya la había pedido perdones a Dios y ayuda. Y cuando me acabé de remangar las mangas, me bajo del coche y me lo quedé mirando, me quedé en mi coche así, y dije, de veras no vale la pena, que me subo y que me voy. Me paré los 3 kilómetros, tengo que parar y dije, Padre, gracias porque por primera vez en mi vida me controlo mis impulsos. La Biblia dice, hermanos, que realmente dentro de nosotros no hay nada bueno y que nuestra boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo estás reaccionando? Miren, les voy a decir una cosa delante de Dios con todo mi corazón. Desde que me convertí a Cristo, se los digo con todo mi corazón, mis hijos son de testigos. Jamás volví a decir una grosería. No me acuerdo jamás, desde que me convertí a Cristo, que se me haya salido una mala palabra de mi boca. No me acuerdo. No es posible. Ahora que tú tienes 2 años en Cristo y todavía avientas mentadas de mamá, híjole, lo único que está revelando es que no has crecido nada. Que aquí en tu corazón hay tanta, dice, su boca está llena de maldición y amargura, significa que todavía hay mucha amargura en tu vida. Qué triste es un cristiano oírlo decir groserías. Qué triste. Dice en un lugar, sus pies se apresuran para derramar sangre. Antier vi a un niño de 5 años decirle a otro, si me vuelves a pegar, te mato. Yo le quedé así, ¿cómo que me matas? Me mato 3 veces, me dijo. Yo lo que dije inmediatamente, este niño estoy seguro que no sale de esos lugares donde hay maquinitas. Entran ustedes a ese lugar que le llaman chistosos, donde hay maquinitas, y el 90% de las maquinitas son asesinatos. Comando, comienza a matar con los 50,000. Le comando, todos son destrucción, todos son matar, todos son asesinatos, todo es derramar sangre.
Vas al cine y es persecuciones, es aniquilaciones, es derramamiento de sangre. Cine, televisión y la vida del hombre. Dice la Biblia, sus pies, el hombre, ya lo ves en un niño, te voy a matar. El niño no sabe lo que está diciendo, pero en su naturaleza existe el deseo de derramar sangre. ¿Qué hace que el niño no agarre unas tijeras y en lugar de darle un trocón al niño, le entierra las tijeras en la espalda? ¿Por qué un niño de 5 años no le entierra las tijeras a otro niño? Porque el Espíritu Santo está impidiendo que el mal se desborde en la forma que se podría desbordar si el Espíritu no controlara a las criaturas. ¿Cuántas veces ha dicho a mi suegra la enveneno? A mi socio, en cuanto tenga oportunidad, llegaría hasta matarlo. A mi esposa nomás se lo agarre con otro gañán y le retuerce como aguajolote el pescuezo. En todos existe sin Cristo el deseo del homicidio. Dice en doceavo lugar, quebranto y destrucción y desventura hay en sus caminos. La palabra quebranto significa destrucción, desventura significa miseria. Eso significa lo siguiente, que el hombre ha dejado detrás del hombre siempre destrucción, desolación y miseria. Todos los conquistadores y todas las guerras nos han mostrado que han dejado hambre, muerte, peste, enfermedades, sufrimiento y dolor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos en Jesús, han dejado quebranto y desventura después de que te divorciaste? Te divorciaste y volteaste a tu casa y lo único que dejaste fue quebranto y desventura. Tus hijos amargados, tu esposa amargada, tu familia amargada. ¿Por qué? Porque te fuiste con otra y no quisiste seguir casado con la misma mujer. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, al ponerle las manos a sus novias, han dejado huellas en sus novias de destrucción y desolación? La has manchado, le has quitado la virginidad, la has insultado y la has avergonzado. Quebranto y desventura hiciste de tu novia. La Biblia tiene razón. Quebranto y desventura dejamos detrás de todo lo que hacemos. Cristo vino para que tengamos vida y la tuviéramos en abundancia. Y vemos también en tercer lugar, no conocieron camino de paz. A través de toda la historia el hombre ha hablado de paz. Liga de Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, todas estas organizaciones, un propósito, buscar la paz entre nosotros. El resultado es 15 años de paz en 6.000 años de historia. ¿Escucharon? 15 años de paz en 6.000 años de historia. El hombre no conoce lo que significa la paz. No sé si ustedes sepan, Anwar Gaddafi dijo hace una semana, España y Alemania estuvieron involucradas en el bombardeo y en el hundimiento de nuestros 2 barcos. Si alguien se mete en la guerra de nosotros contra Estados Unidos, amenazó a Europa. ¿Cómo es posible, yo me pregunto, que un hombre que sepa que tiene la sexta flota americana enfrente de sus puertos de Trípoli, con 3 portaaviones cargando en un solo avión puede acabar con Gaddafi y con toda Libia, puede tener la arrogancia de pararse y decir, si me hacen esto, ataco a Europa? O sea, ese hombre no es posible que esté en su sano juicio. Es un hombre totalmente tocado de sus facultades mentales. Y ahí está la sexta flota anoche que acaba de llegar al puerto de Trípoli y en cualquier momento, mis hermanos, nos vamos. ¿Yo te dice Jesús? En cualquier momento nos vamos. Y uno de los cristianos viviendo una vida tan vacía, tan carnal, de calumnia, de maldiciones, de chismes, de inyectar esto, de inyectar veneno, de envidia, de querer destacar, de querer... Todo es... Y nadie quiere vivir para el reino de Jesucristo. Y el Señor ya viene, y hoy tenemos la tercera guerra mundial a las puertas de nuestra propia casa. En último lugar dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claro que no hay temor. Si el hombre tuviera temor, no haría lo que hace. Si tú tuvieras temor de Dios, ¿tú crees que podrías hablar mal de alguien? Cuando tú hablas mal de alguien, lo haces porque no tienes temor delante de Dios. Porque si tú supieras que si tú hablas mal de alguien, en lo mismo malo que tú hablaste, ¿sabes tú que te va a regresar? ¿Sabían eso? El mal que el hombre sembrare es el mal que el hombre va a cosechar. Ahora, si yo tengo temor delante de los ojos, delante de Dios, en ese momento, yo me callo y no miro a esa mujer, no digo lo que iba a decir, me reservo mi juicio, porque sé que un día se me va a juzgar y me va a medir con la misma vara que yo estoy midiendo a todos los demás. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor
de Dios. Para poder ser sabio, necesitamos tener temor de Dios. Y quiero acabar diciéndoles lo siguiente. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es lo siguiente. Los que están apuntando este pasaje, este estudio, háganlo inmediatamente. El temor de Dios es la conciencia profunda en mi vida de que Dios me ve las 24 horas del día y conoce cada pensamiento, cada motivo de mi corazón y me pagará conforme a ello. Eso es vivir en el temor de Dios. Así hay un camino que Dios quiere que yo camine. Y yo camino en este camino con temor de Dios, o sea, sabiendo que, ¿para qué me hago el tonto de no pagar impuestos? ¿A quién estoy engañando? ¿Por qué no voy a ser yo tonto? Dios sabe que no estoy pagando impuestos. Entonces, no pagar impuestos es no tener temor de Dios. Decirle a Dios, no exageres, por favor, no me exageres, Señor. ¿Por qué voy a venir caminando la vida cristiana y voy a ver a otra mujer que no es mi esposa? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué le voy a engañar? Yo sé que Dios me va a pagar conforme a lo que yo estoy haciendo. Dios me va a decir, hermano, estás sembrando semillas de destrucción en tu matrimonio. Voy a tener que castigarte, hermano. Arrepiéntete, hermano. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque no tengo temor de Dios. Si yo camino la vida cristiana, no voy a hacer negocios sucios. ¿Por qué me voy a engañar? No hay una sola tranza que Dios me vaya a permitir en mi vida. Y un pecado, por más pequeño que sea, tiene que estar bajo la sangre de Cristo. Dice la Biblia, no hay temor delante de sus ojos. Por eso las muchachas ahora tienen relaciones sexuales a los 14, 15 años de edad, toman, se marihuanan, fuman, etcétera, etcétera, van a discotecas, se juntan con incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay temor en sus ojos delante de Dios. Le están diciendo, no te metas con nosotros, estamos viendo nuestra propia vida. Por eso los hombres parecen caballos bien alimentados, relinchando tras cualquier muchacha que no es su esposa. Por eso transan, por eso roban al gobierno, por eso no pagan impuestos, por eso asesinamos, por eso matamos, por eso perseguimos, por eso nos divorciamos, por eso nos vamos con los amantes, porque no hay temor de Dios delante de nosotros. Pero cuando Cristo viene a mi vida, Él trae el temor de Dios, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Oremos y despidámonos. Señor, en esta mañana, en contra de nuestra naturaleza natural, hemos escuchado tu diagnóstico donde tú has dictaminado que la raza humana, sin la salvación de Jesucristo, es como una fruta podrida. Cuando habla, ajos y cebollas salen de su boca. Cuando piensa, maldades piensa en su corazón. Cuando hace cosas buenas, las hace bajo motivos equivocados. No hay nada bueno más que una nueva creación en Cristo Jesús. Tú no viniste a renovarnos, ni a parcharnos, porque nunca se pone un remiendo viejo en un vestido viejo, porque el remiendo viejo jala el vestido y lo rompe, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo tiene la tendencia de expandirse y rompe los odres viejos, sino que se necesita un vestido nuevo y un odre nuevo. Tú no veniste a parchar ni a decirnos, pertenecen a una iglesia y entrarán al cielo. Tú has venido a formar una nueva criatura dentro de nosotros, a matar a la antigua criatura, a crucificarla en la cruz del Calvario, porque la paga del pecado es la muerte, y la única medicina era la muerte en la cruz del Calvario. Por eso tú tomaste el cuerpo de un hombre, y en semejanza de hombre y de carne de pecado, veniste al mundo y moriste por nosotros. Ahora tú demandas que nosotros muramos con tu Hijo, al aceptarlo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque es lo único que tú ves ahora, el nuevo hombre que has venido a formar con tu Espíritu Santo.
Padre Santo, como cristianos en esta mañana, ayúdanos a recordar que aún quedan rastros de nuestra vieja vida. Hay cristianos que aún siguen maldiciendo, siguen diciendo groserías, siguen viviendo como antes. Tus pensamientos les son exageraciones, tus pensamientos les son ridiculeces, tus pensamientos chocan contra sus mentes, porque no han crecido y porque son carnales. Padre, te pedimos por ellos en esta mañana, que tu palabra penetre en sus corazones, les levante de sus asientos y les muestre que sin santidad nadie te verá. Padre, gracias porque recordamos el avionazo de hace una semana, que en ese avión iban personas que nosotros conocíamos, que les habíamos hablado de ti y que nunca supieron que nunca iban a llegar a Puerto Vallarta ni a Los Ángeles, California. Tenían una cita contigo y con el destino y no hubo oportunidad de volver a hablarles. Padre, esas personas solo tú sabes dónde están, pero cualquiera en esta mañana que piense como ellas podrá en cualquier momento caer muerto delante de ti, sin el perdón de Cristo y ni el perdón de pecados. Oh Dios, ayúdanos a ser radicales, exagerados y arder como una antorcha para que el mundo se moleste y nos persiga y nos calumnie y podamos decir: estos alborotan el mundo, como lo hicieron los apóstoles y lo hizo tu Hijo Santísimo. Y en esta mañana, si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, aceptar el diagnóstico de Dios y permitirle a Dios que Él sea el que entre como doctor, como médico, y que cure con su sangre preciosa